Volvimos. Acá están los chicos, vamos a admitirlos. Tiqui, tiqui. Buenas, Volvimos. acá estamos. ¿Les sirve, no, chicos? Perdón, Ay, por ahí sí, hacemos, ¿sí? muchísimo, a Sí, mí sí, sí. muchísimo. A mí Por eso te también. preguntaba si estaba grabado, porque después yo lo que hago es me siento, la escucho de vuelta Ay, a la mi clase, vida. anoto todo, Qué entonces me bien. viene bárbaro, no, de verdad. A ver, Martín. comparto, ¿no? Dale, Ah, Patri, perdón. Sí, buenísimo. sí, Patri, sí. Ah, espera que te hago presentadora. Eh, Main host. Ahí está. You want? Yes. Entonces, Martín, como estábamos hablando antes y en función de tu pregunta, que estuvo re buena, en realidad, digamos, no hay más o menos representatividad, o hay representatividad a un determinado, admitiendo un determinado nivel de error, o no la hay, digamos, ¿no? Muchas veces nosotros trabajamos en investigación de mercados con sin representatividad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sería muy caro. ¿Sí? Imagínense un marco muestra, digamos, ¿de dónde saco un marco muestral de mascotas? Y también hay mucho engaño por parte de consultoras y a veces uno encuentra mucha ignorancia respecto de este tema. Las consultoras de mercado, chicos, normalmente saben poco de estadística, lamentablemente. Mm, ¿Sí? Saben mucho de palabrerío y poco de estadística. Y cuando uno mm. empieza a rascar un poquito, encuentra el fondo del tacho. ¿Sí? Em, entonces pasa esto, ¿no? Y muchas veces te dicen una cosa, pero no tiene representatividad estadística. Entonces hay que tener como mucho cuidado, digamos, incluso, digamos, ¿no? Dan vueltita, y si se encuentran con un gerente que no sabe mucho de investigación, que no tiene por qué saber lo demás, pero vos profesionalmente sí lo tenés que saber, ¿no? Entonces, bueno, un poco las dos cosas, ¿no? Yo siempre le digo a mis alumnos, la mayoría de ustedes sé que no van a trabajar en investigación, pero sí está bueno que sepan algunas cosas para, digamos, poder tomar una decisión con criterio, Claro. ¿no? Claro. Pero bueno, nada, ya puse a grabar, así que A ver si Marian falta, ¿no? A ver si yo tengo que... Ahí la acepto. a lo mejor sí Sí, sí, la tenía que aceptar yo también. te quedó la tarea. Ahí. Bueno, entonces si quieres paso toda la encuesta, Dale, Ale, Patri, y vamos al final. Buenísimo. al Normalmente, como les análisis. decía, no les sugiero mostrar la encuesta en lo que es una tesis de maestría, porque uno a veces, o sea, después está, bueno, ¿y cómo armo la Claro. PPT para la maestría? La encuesta no. De hecho, la encuesta también, Ay, yo siempre a mis alumnos de maestría se las hago poner en un apartado al final, por ejemplo, claro. Ah, Como un perfecto. anexo, ¿no? como un anexo. Pero se suma, ¿no, Ale, a la tesis? Sí, yo se las hago Listo. poner en un apartado para, bueno, que se pueda ver exactamente dónde salen las variables y cómo están medidas, porque no es menor cómo están medidas cada una de las variables, no es menor. Ok, ok. Perfecto. Sobre todo cuando agregamos distintos testeos y demás, porque todo lo que es percepción hay un montón de testeos que están empíricamente validados, tanto para muestras, bueno, muestras en inglés, muestras hispanas, que no es lo mismo, y muestras incluso argentinas. Eh, entonces, muchas veces para todo lo que es percepción, por ejemplo, personalidad, nosotros validamos, por ejemplo, una escala para lo que es población argentina, que no es lo mismo que población española o chilena, digamos, se arman baremos Diferente. que, digamos, estadísticamente son un toque diferentes, digamos, que baremos de otros países. Cuando no hay nada mejor, se utiliza lo más cercano, ¿no? Nosotros, por ejemplo, Claro. validamos una escala de Perú para Argentina. ¿Por qué? Porque era lo más cercano, digamos, a nivel de idioma que había, incluso más que el de España. Em, pero bueno, lo- hay todo un proceso, digamos, de validación estadística que no es menor, ¿no? Es que nosotros, por ejemplo, se hacen con una cosa a nivel matemático, ecuaciones estructurales. Entonces, digamos, se somete y se ve que el instrumento, digamos, sea lo suficientemente sólido para decir o representar que realmente está, digamos, midiendo lo que dice medir. ¿Sí? Claro. Em, por eso, digamos, hay todo un set de un montón de cosas que pueden utilizar dentro de sus tesis para hacer distintas mediciones de percepciones. Y bueno, para volverla más interesante y también uno, ¿no? Ya que se toma semejante molestia de hacer, digamos, todo Claro.
una tesis que pueda ser interesante para uno mismo, ¿no? Incluso para para algunos de ustedes por ahí está relacionado con, eh, digamos, algún emprendimiento propio, como en el caso del otro grupo que presentaron un trabajo relacionado a un emprendimiento personal de una de las chicas que pueda servir y que pueda tener, digamos, más asidero en la realidad, porque eso es lo que buscamos. Claro. Bueno, Bien, Genial. perfecto. Bueno, nosotros entonces se tomó una muestra de 136 personas, todas de zona sur, siendo las localidades, aquí ya te decimos el análisis de lo que salió, ¿no?, de la muestra. La gran mayoría, un 65,9%, son de Quilmes, el 22,2% de Berazategui, de Solano un 1,5%, un 2,2% de Guail, Bernard 5,9%, Don Bosco 1,5%, y Florencio Varela 0,7%. ¿sabes por qué no fuimos, Marian, Patri? está viendo Porque de- acá en Argentina es Wilde. Ah, perdón. Yo no entendía nada, digo. Yo La digo, veo a pará, Marian capaz que sentada estaba en leyendo fondo. mal, ay, perdón. Tiene acordar a Patrick Lo leíste Wilde. perfecto. No importa. Pero ¿qué dice Mira, guay, no? Patri. Está bien. Guay. Patri lo Está muy leyó bien. como tonadía. No. Bueno. Bueno, Qué genial. Wilde. Martín y yo nos empezamos a reír descaradamente, perdón, fue No, yo fue encima muy hasta que no divertido. terminé, no entendía, digo, habré leído mal la cifra, digo algo. Malos porcentajes, ¿no? Esto está Algo, muy bien. algo. Y esto es, digamos, Ay. entra dentro de lo que es la metodología y es la muestra, no es Sí. análisis todavía. Acá es una descripción Ok. de la muestra, que está perfecto, Ah, que se vale. hace, pero va para atrás, digamos, ¿no? No en Vale, análisis, vale. sino en la parte de procedimiento. Muestra. Tiene como una Perfecto. lógica, todas las investigaciones son iguales y todas tienen como una especie de lógica, digamos, a seguir. Por eso yo les recomendaba Perfecto. ese artículo que está como bien, bueno, el procedimiento, esto, lo otro, Fantástico. Ale, después Lo voy a seguir. ese artículo nos decís, vos nos habías indicado cómo ingresar para verlo, el que vos escribiste, pero si después lo lo podés paso. recordar, Te lo paso. Sí, me ¿me por- parece podrás que no enviar? estaba el link. Sí, yo lo había anotado, pero por las dudas, para tenerlo presente. Espérate que ya te lo busco. Ay, odio usar una computadora que no es la mía, chicos. No tiene espacio la mía para grabar, por eso. Eh, bueno, ahí estoy buscando en Scholar Google y ya les paso el artículo. Ahí les paso el link. Bárbaro. Tengo un montón, pero este particularmente es como que lo uso al final, finalmente más por cuestiones pedagógicas que. Acá. Entonces, chat. Ahí se los paso por el chat. Ahí está. Genial. Gracias, Ale, No, buenísimo. por favor, Gracias, sí. ningún problema. Bueno, de los encuestados, el 89,6% son mujeres y el 10,4% son hombres. Las edades están comprendidas entre 38 a 50 años en su Siempre lo mayoría. mismo. Siempre lo mismo. Bueno, esto es conformación de muestra. No, no son resultados ni menos Ni conclusiones. análisis. Claro, Siempre, no. o sea, Ok. uno que hace muestra resultados y después las conclusiones, que son una elaboración a partir de los resultados. ¿Sí? Perfecto. Pero esto muestra, ¿sí? Siempre, este es un gran problema. ¿Por qué? Porque Lo no que hemos está, puesto. porque no está representada, digamos, la opinión masculina. Y esto nos va a pasar, una vez sola hice Ah, una investigación, bueno, no puedo contar mucho porque tiene algunos ribetes confidenciales, pero en un organismo del Estado cuya conformación es mayoritariamente de hombres y fue la única vez en mi vida que se me dio vuelta esta cuestión. Para la tesis, esto es algo que les podrían objetar. ¿Sí? Sobre todo si ok. ustedes hacen conclusiones basadas en hombres y mujeres, porque acá tienen 90 Claro. días. ¿Sí? Mm. Entonces, ¿qué puedo hacer cuando tengo este problema? Si tengo muchos. Y Acá, por ejemplo, Ale,
Sí, ¿Te puedo hacer una pregunta nada más? Porque en re, este caso, a ver, yo lo relaciono así ahora que vos estás planteando esto. Quizás las mujeres son las que hacen las compras en los hogares y por eso, puntualmente en esta encuesta, son la mayoría, digamos, está representado por mujeres que son las que contestaron. Porque quizás como el hombre trabaja y no puede ir al supermercado y la mujer que no trabaja o que tiene el tiempo se hace, te digo mi caso puntualmente, no, yo trabajo, pero soy la que voy al supermercado y la que hace todo. ¿Se puede defender de esa forma también? Porque quizás como es algo muy po- puntual. un poco machirulo él. Sí, ya sé, pero sí, No, El pero analista. bueno, hablando en serio, a ver, en realidad lo que vos tendrías que hacer ahí es, si ves que tenés este problema, es lo primero que tenés que buscar es porcentaje de gente, por ejemplo, que entra, que son hombres o mujeres al supermercado, o algún tipo de cosa ah, que te haga basar, estaría bien, afuera del chiste que les hice, ¿no? Pero estaría bien lo que sí, vos sí, decís, solamente que tendrías que ver de encontrar algún tipo de métrica que, digamos, defienda esa postura. O bien, ¿qué sería lo ideal? Llevarlo a ese porcentaje que encuentres o que entren, por ejemplo, al supermercado, si hubiese algún, o por lo menos alguna entrevista a los dueños o algo por el estilo, que te den algún número, por lo menos aproximado de porcentajes. bien, Y suponete que te dicen es un 60-40 o un 70-30, todavía estás re lejos claro. Pero, de ese número. Ale, una pregunta, Sí. porque si en el caso, por ejemplo, pregunto, ¿no? Si después Jessie en la tesis, en realidad necesita saber otras cuestiones que no tienen que ver necesariamente con que si son hombres o mujeres. Me explico, o sea, no pasa nada con que justo el 89% le hayan sido mujeres las que contestaron. Mica, O también, mira, en mi experiencia, normalmente el género genera mucha diferencia y esto tiene que ver ok. también con algunos temas de, incluso, ahora va a parecer yo machirulo mi comentario, no, pero tiene que ver con cómo a nivel anatómico está conformado incluso el cerebro y demás. Hay muchas diferencias entre hombres y mujeres que se terminan traduciendo y también socioculturales. Hay un montón de cuestiones que se terminan traduciendo en comportamientos y hábitos diferentes, motivo por el cual es una clásica que en los estudios más avanzados, no sé, ANOVAs, regresiones, siempre encontramos, es como una variable que siempre nos ayuda a encontrar diferencias entre los distintos grupos, que es en el fondo lo que nosotros buscamos, ¿sí? En todo lo que es ciencia, hasta ver si, no sé, si la vacuna del COVID genera diferencia o no, ¿sí? ¿Qué buscas? Diferencia entre el grupo de control y el grupo que yo le doy la vacuna del COVID. A ver si es efectivo o no. Siempre lo que buscas es eso, es la diferencia, por supuesto que no haga daño, y además la diferencia, a ver si genera diferencia o no, si vale la pena pinchar a la persona y ponerle esa vacuna o no. Eso es lo que estamos buscando, ¿no? Siempre la ciencia pasa por ese lugar, ¿no? Entonces, generalmente todo lo que son hombres y mujeres, para lo que son variables psicológicas, de opinión y demás, si es una fija, en mi experiencia, muy raro que uno no encuentre una diferencia en algún tipo de variable por hombre y mujer. Muy raro. ¿Sí? Entonces, nos conviene tenerlo controlado y llevarlo a la muestra origen. Normalmente, salvo por lo que comentó, por ejemplo, Jessie, que tiene que ver con una cuestión, digamos, de muchos años de sociedad puesta, digamos, o pensada de este lugar, normalmente es 50-50 para la generalidad de las variables. Por eso es importante llevarlo a lo que en este caso, en esta muestra, digamos, es lo, lo estándar y tratar de acercar mi muestra lo más posible. Y cuando tengo estos casos, que tengo 90-80, por ejemplo, acá todavía no me enteré de algo muy importante, que es la cantidad de personas que ustedes lograron encuestar. Esto tiene que estar 130. siempre en la muestra. Sí, ¿Sí? estaba antes. Estaba Había, aquí, sí, Ale, Perdón, 136. 136. Perdón, mi culpa, se me pasó. No, tranqui, tranqui. 136. Capaz deberíamos haber puesto todos los datos, Tranqui, no, se me pasó a mí. pero bueno, no sabíamos que esto era previo a. Están un poco muy cortos, para recortar muestras, porque lo otro es cuando me sobra muestra, o por lo menos estoy arriba de 250, Eso le iba a 300. consultar. ¿Se puede equiparar, profe? Sí, Digamos, cuando uno le... Ah, ok. yo lo Eso está hago. bueno.
Claro, eso no lo sabía. Sí. Eso no lo sabía. ¿Cómo equiparar? Claro, Claro, saca cortás- gente. Cobra, ¿no? Lo sacás Claro. ahí. Hay otro procedimiento que se llama ponderación. Está en mi lista de YouTube. Está en el capítulo 5, 4 o 5 por ahí. Que se llama ponderación, que es, por ejemplo, en este caso, le adjudico más peso a la opinión de los hombres que tengo dentro de la muestra que de las mujeres. Hasta equipararlo, hasta que tengan, digamos, igual peso. Lo que pasa es que, claro, acá 10% de la muestra me termina definiendo la opinión de todos. Otra manera, a mí me gusta más recortar la muestra. Normalmente las empresas de investigación lo que hacen es esto que les acabo de decir, este proceso de ponderación. A mí lo que me gusta más es recortar la muestra, pero no siempre se puede recortar la muestra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Recortarla significa sacar, bueno, sacar estas no las mujeres. somos. sacar mujeres. Claro, Y no, no podés, Claro. por ejemplo, ir, digamos, en busca de hombres ahora, por ejemplo, como para Podés ir en busca de agrandar la parte de hombres. hombres. O sea, también, podés claro. decir, hago la misma encuesta, pero ahora sumo más hombres, más o menos estas Totalmente. tantos Que me hombres. contesten, claro. Sí. Claro, Yo las a veces mí lo que Claro, me como para lo que me pasó es que le mandé a muchísimos contactos de mujeres, ahora me estoy dando cuenta, y le mandé a pocos hombres. No sé los Es chicos, normal. pero yo le mandé, quizás ahora me doy cuenta que, claro, a la hora de hacer nuevamente la encuesta, equiparar un poco la cantidad de hombres y mujeres para que tengas una recepción. Igual llévalo siempre al número Iba. real. ¿Cuántos realmente compran? Porque a lo mejor ese es el número y no está mal. Claro, Pero si no, pero el problema es que acá tenés a 15 hombres, más o menos 14, 15, 16 hombres, si no me está fallando la mente, que te están decidiendo por toda la muestra masculina. Claro. claro, tal Te cual. tocan 15 Y a lo mejor son tipos que solteros. son hiperhistéricos con la cajita de la verdura y vos decís Sí, todos Sí. los hombres son. Claro. Y claro. acá tenés ese Sí, es es muy uno de chica la los. muestra, es muy, muy chiquita para hombres, Es pero muy perfecto. chiquitita. Mm. Y en ¿Sí? este caso, entonces, que ya tenemos este resultado, haremos, ¿qué hacemos? Nada, No, no pasa nada. Estamos aprendiendo. Hoy es para Ok. aprender. Pero para les la tiro próxima le cosas que les pueden sumo pasar varones, para la hombres. maestría, incluso en la vida Sí, profesional. claro. No, está bueno para tenerlo en cuenta. Para la maestría, por sobre todas las cosas, como para por lo menos tener una equiparación más o menos de lo que son las Claro. encuestas. Pues, buenísimo. Claro, tal cual, nos Sí, son todas resirve. cosas que los que Son tenemos tips ojo que, para estas cosas son las primeras cosas que vamos a mirar. Oh, mira cómo está la conformación de la muestra. Observación, conformación de la muestra. Profe, le hago una consulta. Cuando esta disparidad es bastante notoria, ¿cómo se le llama a la conclusión, a la muestra? ¿Qué es no representativa? ¿Es, No, cómo- cómo? sigue siendo no representativa, salvo que No. Jessica tome al azar el listado de los clientes de este supermercado, sigue siendo no representativo. Es menos que antes en tal caso. claro, Pero Claro. estadísticamente o se es o no se es. Pero si no tenés ese, que es carísimo, hiper difícil de tener como ese listado total de clientes, ¿no? Después hay que también adjudicarle un peso a los que son, digamos, que van con más frecuencia de los que fueron van una vez cada año, o lo que esté en el Sí, supermercado. tengo una pregunta, Ale. En cuanto a la edad, ¿no sería también algo, Sí, porque digo, ¿no? El sexo te condiciona lo sí. que es a lo Y la edad mejor también, súper. características. Y Sí, la edad también, porque no sí, compra igual una persona de 20 que una Claro. persona sí, de 50. absolutamente. claro. Sí, sí, Patrick. Con lo cual, esa es otra de esas variables, digamos, que uno tiene que mirar con cierta atención y lo que vas viendo es, a medida que vas tomando los datos, las vas como mirando un poco a ver cómo van, ¿no? Entonces, si vas Claro. viendo que estás corto de hombres, en función de ese ideal que vos te planteas tener, vas a buscar, digamos, hombres. Suena como feo, pero... Perfecto. Sí, sí, no. Sí. Chicos, lo mismo a la siguiente de las variables. Nivel de estudio es descripción de la muestra. ¿Sí? Perfecto. Descripción. Ok. Respecto al nivel de estudio, bueno, observamos que el 48,5% de los encuestados tienen un nivel universitario, el 20,1% terciario, el 14,2% secundario y el 17,2% posgrado maestría. Bueno, hay que ver de raro. De raro. Martín ya se Puede dio ser. cuenta.
A ver si es eso. A ¿El ver, nivel Martín. universitario, que es lo mismo que posgrado, maestría? No. A ver, Martincito, vos te no es diste lo mismo. cuenta. No, me parece que todavía no lo pude chequear, pero son los porcentajes. Sí, sí. Esto también suele pasar muchísimo, digamos, y es el porcentaje de De ciento y pico personas por ciento. que tienen estudios universitarios en el país. Hay que ver cómo lo preguntaron, pero los finalizados son 20% del total del país. Y acá fíjense que tienen básicamente 80%, perdón, 60% de personas con estudios universitarios pareciera, digamos, finalizados o en vías de O finalización. sea, vos decís que en la pregunta tendríamos que poner completo. Pueden poner Universitario completo, secundario O completo. finalizado. porque o eso poner- puede tener o que ver con poner- la edad. Pero Claro. bueno, sí, digamos, quizás tienen que indagar en la medida de lo posible en personas que no tengan esos niveles educativos. Igual es re difícil, ¿eh? Es re difícil Claro, porque sí, eso te iba a consultar, Ale, porque eso es cómo dirigen la la única, encuesta. en la vida real tenés que tener la colaboración del cliente para hacer eso. Si no, olvídate Claro. de tener una Ok. base de clientes que te puedan mandar. Por eso, si pueden ligar sus tesis a gente que les sirva para algo, entonces ya la colaboración es diferente y uno no lucha solo contra un molino de viento. Claro. Ok. Aún así, miren, me pasa con mi tesis de doctorado, aún así es re difícil. Aún, digamos, regalando el material resulta re difícil a veces Claro. poder avanzar. Así que sí. Bueno, se consultó además si las personas manejan y si tienen vehículo, y de esta pregunta se obtuvo como resultado que el 89,6% maneja, y de este porcentaje un 95,8% tiene auto propio. De vuelta, descriptivo. Ok. Lo Además mismo, consultamos... lo que viene acá, composición familiar. Sí, dato descriptivo. Claro. Perfecto. La composición familiar de los hogares sí se obtuvo como información que el 34,3% está conformado por 4 personas, el 23,1% por 2 personas, 17,9% más de 5 personas, un 12,7% 3 personas y 11,9% una persona. Bueno, lo mismo ahora también, porque de esta conformación de hogares la mayoría, un 43,3%, tiene hijos entre edades de 6 a 14 años, un 41,8% entre 15 y 21, el 29,9% no tiene hijos, un 9,7% entre 1 y 5 años y un 7,5% tiene hijos mayores de 21 años. Bueno, de todo esto, todavía no Sí. tengo una percepción. Claro, no, son datos descriptivos de la Son muestra. datos que no me suman, ¿sí? Porque son Sí. datos netamente descriptivos de la muestra, ¿sí? Es verdad. Entonces, ¿qué es lo interesante? ¿Qué es lo importante? Machear los datos, o sea, machear las variables, ¿no? Que las mujeres son las que tal cosa, consideran que no se toman medidas, más que los hombres, consideran que no se toman medidas del COVID. Esa es una percepción que a mí me ayuda, ¿sí? A poder tomar algún tipo de decisión, ¿sí? Claro. ¿Se entiende? Ok. Y otra cosa importante, normalmente, y esto es más del punto de vista gerencial, pero también para las tesis, yo te lo tengo que mostrar con, digamos, no con tantas palabras, sino que un gráfico ayuda mucho más que las palabras a poder describir una Claro, y a variable. ver, sí. Vale. Bueno, con referencia al trabajo, el 10,4% no trabaja y el 89,6% sí. Y de este último porcentaje, un 39,3% trabaja full time, un 38,5% trabaja en forma independiente y un 11,9% part time. El 53,7% va al lugar de trabajo y un 46,3% realiza home office, que esto entendemos que debe ser por el coronavirus. Pero bueno. Yendo en concreto ya a poder conocer las respuestas de los objetivos planteados, surgen los siguientes resultados. Aquí creo que sí. Bueno, igual tengo una pregunta, porque claro, nosotros aquí también estamos como describiendo
lo que cada uno fue respondiendo. O sea, no sé, por ejemplo, la frecuencia de compra es de 42, no, a 42,2% una vez por semana, 31,9% cada 15 días, pero me refiero, ¿eso sería descripción? O sea, ¿sería muestra? No, eh, son resultados. digamos, acá hay un poquito más de resultado porque está más ligado a los objetivos. Uno de los objetivos que Ok, ustedes habían planteado tenía que ver con describir este tipo de comportamientos, sí. que está Claro. bueno, pero serviría mucho más, por ejemplo, en un gráfico de torta donde tengas el 100%, y donde sería mucho mejor cuando lo empezás a cruzar con otras variables. Por ejemplo, nivel de Claro. estudios. Quizás las personas con mayor cantidad de estudios o cantidad de horas de trabajo son las que van cada menos veces al supermercado, incluso las que pueden también, digamos, comprar o poner 10 lucas, Y 15 lucas eso, para hacer una compra grande, toda junta, Ale, ¿no? y eso se cruza, perdón, te voy a hacer una pregunta bastante de boluda, capaz, pero digo, ¿se Tranqui. cruza en Excel o hay algún programa? No, Porque no, digo, yo tengo no es ninguna, no es ninguna pregunta, digamos, tonta, en realidad, por el contrario. Excel te sirve perfectamente para esos cruces simples, ¿sí? De variables. Y después hay programas estadísticos, un montón. Yo, si tienen ganas de investigar algo sobre el tema, les recomiendo el SPSS, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, no hay que codear, no hay que hacer, digamos, no hay que escribir código, ¿sí? El SPSS, Ujú. tocas botones y sale un resultado. Y es bastante complejo y permite hacer un montón de cosas súper interesantes con, digamos, sin la complejidad. Después hay otro, eh, ay, se me fue ahora el nombre, que tiene mucho de esto, pero es gratuito. Ya me va a salir. Sí, tú Hash. habías dicho 2 Sí, en la última claro. clase, pero yo no sabía si con Excel podríamos hacerlo también. Igual nada, seguramente tengamos que, yo voy a tener que pedir ayuda, pero, Sí, lo podés pero hacer digamos, podés, ay, la función no se llama tablas cruzadas, se llama, Dinámicas, sí, gracias, tablas dinámicas. tablas Con dinámicas. tantos años no usarlo. No, pasa que una vez que usas SPSS, olvídate, no usas más, claro, me imagino. no lo usas Sí, más. es un Pero re bueno, laburo. Yo lo usé para mi tesis de grado, las tablas dinámicas de Excel. Es un re laburo. son, Ay. son básicas. Digamos, digamos, el estadístico más Sí, pero básico que tenés, pues. el cruce de datos, digo, analizar una cosa con la otra, te Sí, lleva un buen laburo. sí, lo que es interesante es todo lo que le puedes sumar después, que tiene que ver con la predicción. Por ejemplo, armar una correlación, una regresión, ¿sí? Todo eso te permite en programas más Total. estadísticos, pero la base es la misma, siempre, digamos, cruzando variables y, digamos, aplicando estadísticos de distintas maneras. Entonces se obtienen, por ejemplo, predicciones acerca de cada una de las variables, que es, digamos, ese es Ale, el siguiente level. Sí. ¿sabes qué te quería preguntar? ¿Hay algún lugar donde podamos ver ejemplos, por ejemplo, de encuestas, de cómo se procesan, como para tener también ejemplificado y ver otras opciones? O, no sé, así como nos mostraste lo que vos escribiste, quizás hay algún lugar donde se puedan ver y podamos también Suelen, analizarlas. suelen ser cuestiones un tanto confidenciales, digamos. Ah, ok. Claro, digamos, ¿qué es lo que uno encuentra? Trabajos publicados, como por ejemplo les estuve mostrando desde la parte, digamos, más académica. Ah, ok. Todo lo que es empresa difícilmente se puede encontrar, digamos, porque ninguna Sí, por un empresa tema de básicamente confianza, le interesa, le importa, obvio. ¿no? Ok. Eh, pero sí creo que les puede servir y mucho leer otras tesis, ¿sí? Sobre todo aquellas que obtuvieron buen puntaje y demás de otras universidades, de la universidad de ustedes, a la hora de buscar ese tipo de análisis y ese tipo, digamos, de respuestas, ¿sí? Ah, buenísimo. La verdad es que se Bárbaro. aprende investigando, como les dije la primera vez, Ujú. y a prueba y error, y un poco como decía, ¿no? Agarrando una tabla de datos, digamos, jugando con los datos, es la única manera de aprender, ¿no? Ok, Ay, ok. otra Ok, vez, la por otra. favor. Sí. Bueno,
Respecto al comportamiento de compra de los usuarios, se buscó determinar si las compras que realizan las hacen en uno o varios supermercados. Obtuvimos como información que las respuestas fueron bastante equitativas, siendo los resultados de un 29,1% en 2 supermercados, es decir, hacen las compras en 2 supermercados diferentes, 50% entre 2 supermercados. O sea, eso es como para explicarte, perdón, me lié yo. Un 29,1% hace las compras en 2 supermercados. Un 26,1% en 3 supermercados. Un 23,1% en un solo supermercado y el 21,6% hace un 30-70 entre 2 supermercados. Bien. No sé, Bueno, me expliqué. permítanme que les regale una regla de oro que me enseñó un gerente a mí y estuvo buenísima. Ok. 5 dots, ahí, buenísimo. 5 palabras por dots o un gráfico, porque yo también era de hacer las PPTs así hace muchos años. Sí. Entonces, y las sigo haciendo Tenemos cuando el me gráfico, dejan. de último podemos enseñarte el gráfico y luego volvemos a las conclusiones. Pero sí, hasta yo me lié leyendo, perdón. No, Bueno, no pasa continúa. nada. Lo que pasa es que normalmente, digamos, para lo que Si así no se ve bien yo me tampoco saco las capaz ganas de la... hacer estas cosas con las PPT de mis alumnos, que nada, porque les pongo más información para los exámenes, y pues yo sé que estudiando mis Claro, PPT después los degrado, ¿viste? No sé cuántos tocan el claro. libro, entonces me encargo de que haya bastante cosa para que estudien ahí. Pero no, hablando en serio, digo, es una regla que me encanta, 5 por 5, entonces más o menos digamos, en el cuerpo de la PPT tiene 25 palabras a lo máximo. Entonces, Ok. así ya no te confundí, ¿no? No, Bien. más ilustrativo. Está bien. Me encantó, 5 por Bueno, 5, uno se recuerda. Claro. sí. El promedio de gastos en supermercado por hogar mensual que pudimos obtener es 60,4% gasta más de 11.500 pesos, el 18,7% gasta entre 8.000 y 11.000, el 14,2% entre 6.500 y 8.000 y el 6,7% entre 3.000 y 6.000 pesos. La verdad que nos pareció poquito ese 3.000, Sí. 6.000 pesos, no sé, no sabemos cómo comen. Tendríamos pero que haber bueno. puesto más de 11.500. Y Sí, bueno, porque pero aquí también algo hay aquí con este dato. Sí, pero- sí, algo ayudó. En realidad lo tienen que Eh, cruzar con cantidad de compras. Claro, con el promedio de cantidad de compras que hacen por Claro. mes, exacto. cantidad de veces, No, Ahí si tiene que compran haber dos, una correlación. Claro. Claro, ahí tiene que haber una correlación entre ambas variables. Muy interesante. ok. Y también con género, a lo mejor pueden encontrar una correlación. Sí, tal cual. Ok. Bueno, en cuanto a cómo Bien. realizan su compra, esta pregunta también entendimos que puede estar afectada por la situación actual y es, en su mayoría realizan las compras yendo al supermercado con un 86,6%, mientras que el 18,7% lo realiza de forma online y un 6,7% por WhatsApp. Si bien sigue predominando ir al supermercado, yo creo que capaz que igual no lo podemos saber, es todo, estamos hablando, ¿no? De antes Sí, del COVID, acá pero... lo que habíamos pensado es que capaz que al no aclarar en contexto COVID o fuera de contexto COVID, puede ser que la gente haya interpretado en la vida normal, voy al supermercado. Voy, claro. Y contestó, porque quizás son claros los porcentajes, o sea, se me ocurre que capaz que pensamos que podrían ser mayor el porcentaje de compra por internet hoy por hoy que presencial, pero bueno, no sabemos si está influenciado o no. Sí, por otro lado, las compras en internet, por lo menos de lo que son los super, ¿no? Yo, por ejemplo, Sí. soy gran usuario de lo que es Coto Digital y Carrefour y todo lo demás. Pero todavía no está muy dinamizado, porque, por ejemplo, yo hago una compra en Coto y Ah, semana. Sí, es verdad. Y yo, la verdad, que previsión de las cosas que necesito no tengo, pero ni un es poco. un dolor, claro, sí. Sí, Yo eso es no verdad. la hago online, por ejemplo. A mí Yo tampoco me gusta el supermercado, pero estoy como entre en esas dos cosas. Claro, yo lo hacía antes online y ahora como tardan tanto, Claro. voy presencial, o sea, lo hago así. Pero Pero antes también tardaban un montón. No, o sí, sea, lo que tardan digo un es que por montón. ahí en ese punto, lo que dijimos, o sea, al no aclarar, realmente no sabemos si está influenciada porque la gente contestó pensando en lo habitual, en lo que hace hoy, Claro. en No, base es al así, contexto actual o no. Entonces, es como que bueno, esas son cosas que analizamos nosotros después de analizar todas las Pero Pero preguntas. está Pero re bueno, también es Mica. verdad.
Está re bueno. De hecho, miren, en todo lo que son artículos científicos siempre hay un espacio que se reserva para las limitaciones, que es antes que me critiquen, me critico a mí misma, ¿no? Entonces tienen eso. Claro, sí, sí, sí. La Es muestra verdad. debería haber sido así. Sigo diciendo, ya Tal cual. sé que me vas a decir esto, pero acá está. Esto, Yo lo esto es lo que te reconozco. Pero por la decía, duda, es lo que te decíamos hoy, Ale, viste que cuando nos dimos cuenta, cuando tuvimos ya después la respuesta de la gente, porque a Es mí me pasaba que normal. me llegaban muchas respuestas y me decían, mirá que contesté esto, pero lo tuve en cuenta antes de que empiece todo esto. Y otros me decían, no, pero yo lo tuve en cuenta ahora. Y listo, ya estaba contestado, así que Ya dije, está. bueno. Sí, Y a sí, los chicos les pasó lo gracias. mismo, entonces ya está. La próxima Ya se Claro, por eso actualiza. reformulamos también la el contexto pregunta. actual. Es Sí, absolutamente normal. Así que bueno. Patri, decinos si querés que continuemos leyendo, como ¿eh? quieran, si alguien quiere continuar, Yo para que Sí. no te canses vos. Seguimos, Pati. a mí A me ver si gusta leer, aparece así un que wild, otro wild. Nos capaz que gusta pueda aparecer escucharte. otro Spanglish aquí o... No, a mí nos gusta escucharte, Patri, la voz. Bueno, bueno. Sobre todo, Wild fue lo mejor. El wild No, ya no, está. y encima fue tan inconsciente que nunca entendí. Está bien Si no me pronunciado. dicen... Está Pronunciaste re bien. bien pronunciado. Sí, Lo sí, hemos sí, por sí. nosotros. No, pero... Agregarle el condimento Pero me español. pasa con... Hay un par más también que me pasa, de otros lugares de aquí, pero ahora no me voy a acordar. Pero bueno, después la forma de cómo compran las personas cuando van al supermercado, respecto a si llevaban un listado con los productos que tienen que comprar, obtuvimos que un 53,7% lleva el listado, un 32,1% compra en el momento sin lista, o sea, de acuerdo a lo que cree o sabe que necesita, el 14,2% compra algo que necesita y se suele dispersar comprando cosas que no necesita. Interesante para probarlo con escalas de personalidad. Apostaría, Claro. apostaría Claro. que se relaciona mucho con la personalidad esa última. Sí, sí, porque para mí hay gente que va con la lista, hay gente que a lo mejor tipo como yo que va metiendo, va trayendo, depende, ver alguna ofertita, lo que sea, pero sí, para mí lleva razón, sí, sí. Bueno, después con respecto a los beneficios percibidos por los clientes, respecto a si el supermercado les brinda alguno de ellos, el 73,9% considera que no le brinda ningún beneficio por ser cliente habitual, mientras a un 23,9% considera que sí brinda un beneficio, un 1,4% cree que los beneficios están dados por las tarjetas de crédito y un 0,7% considera que depende del supermercado. ¿Qué dato ese? Ese es el dato de la, ¿no? Sí. Yo si fuese el dueño del Sí. supermercado diría, No, tal cual, te Sí. no, hace... es Sobre todo si eres tremendo. coto, ¿no? Eso Sí, es tal cual. tremendo. Mira, ¿No? Porque acá se acabó, digamos, el cliente a futuro, ¿no? Adiós Sí. al marketing, adiós al valor, adiós a un montón de cosas, ¿no? Es un cliente Para evaluar. absolutamente, ¿cómo se llama esto? Que va atrás de la oferta, digo, no hay ningún tipo de vinculación pero fiel. emocional. Sí, Claro. sí, no, olvídate, es un pirata ese, piratas de clientes. Es verdad. Bueno, perdón, Bueno, antes de olvidarme, porque se nos va a cortar, muy importante que para la tesis pongan objetivo, gráfico, resultado. Objetivo, gráfico, resultado. O sea, incluso que cada slide de la PPT a mí me lleve una clara idea de digamos, los resultados de mi objetivo. ¿Sí? Bien. perfecto. Perdón que siga anotando, ¿eh? Genial. Te hago una pregunta, Ale, ¿la tesis se expone con PPT o es alguien hablando solamente tipo sin nada atrás? O No, te conviene ponerlo con PPT, porque te va a ayudar también a marcar tus a tiempos, recordar, claro, un poco. repasarla y revisarla con tu director un montón de veces. Sí, Acá es re importante, Sí. digamos, la experiencia y te va a dar mucha más tranquilidad además. claro. Bien. Ok. Bueno, entonces el promedio de gastos mensuales... perdón, no, y vamos al siguiente.
Respecto a la adhesión a un programa de fidelización, el 71,6% está adherido a algún programa de fidelización de